Saludos a todos. Hoy proseguimos con nuestro módulo 4 de nuestro segundo curso Ciencia y Deporte. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Arturo Guerra. El doctor Arturo Guerra es médico guatemalteco, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala, con una especialidad en traumatología y ortopedia en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y una subespecialidad en cirugía de columna realizado en el estado de Tabasco, en México. El día de hoy, al igual que el año pasado, el doctor Arturo Guerra nos disertará un poco sobre las principales lesiones y dolencias de la columna vertebral en los deportistas. Los dejo con el doctor Guerra. Buenas noches, para mí es un gusto poder saludarles, poder platicar un poquito de la columna vertebral. En el 2020 tuve la oportunidad de hablar un poco de columna de lesiones y pues de alguna manera surgieron algunas dudas, algunas inquietudes acerca de las lesiones que se pueden dar a nivel de la columna en el tema de deporte. Más que nada les traigo algunos casos, ¿verdad? Para que podamos documentar y cómo se trata un paciente cuando se trata de una lesión de columna. Entonces vamos a empezar a compartir. Sobre todo le agradezco al doctor García Monge por haberme dado la oportunidad de poder platicar de este tema. Vamos a compartir la pantalla para poder hacerlo. Entonces, empezamos con un poquito de las lesiones deportivas en columna vertebral. Quisiera decirles que son lesiones que sí pueden ocurrir en cualquier paciente, no necesariamente un deportista, pero alguien que quiera hacer un poquito de ejercicio, incluso que pueda ser sedentario, y un día pues inicia con la actividad, puede sufrir un tipo de lesión si no tiene la asesoría adecuada, si no se puede asesorar o documentar un poquito cómo empezar, pues sí está expuesto a tener lesiones, ¿verdad? Eh, en clínica de la columna, pues hemos tratado varios pacientes y nos hemos enfocado mucho en su rehabilitación, sobre todo en tratar de que el paciente rápidamente tenga una rehabilitación adecuada y pueda reincorporarse a hacer ejercicio que le guste, ¿verdad? No necesariamente tenemos que estar con ese tabú de que deben dejar de hacer el ejercicio, ¿verdad? No, al contrario. Queremos que ese paciente esté rehabilitado para poder hacer el ejercicio y empezar a tener sus funciones y lo que él desee, ¿verdad? Para eso, pues recordemos un poquito de la anatomía. Algo importante es tener en cuenta que nuestra columna se basa en factores, ¿verdad? De la vértebra tipo que le llamamos, que es la vértebra típica, como por ejemplo podemos ver aquí el cuerpo vertebral, pedículos, la espinosa. Recordemos que eso nos hace formar también los forámenes, donde sale la raíz nerviosa, ¿verdad? Que es lo importante en la columna que lleva la médula, llevan las raíces nerviosas. Y las articulares, las vamos a ver mejor en esta área, donde se une una vértebra con la otra y así empieza desde las cervicales hasta el coxis, ¿verdad? Entonces el juego o el movimiento que va a tener la columna se va a dar aquí, en este nivel, ¿verdad? Y el disco funciona como un amortiguador, que es el que nos va a estar dando la amortiguación necesaria para que nuestra columna se mueva adecuadamente y soporte las cargas, ¿verdad? Lo más importante. Entre las generalidades, pues recordemos que el disco, ¿verdad? Y sus funciones son proveer una fuerte unión entre los cuerpos vertebrales para que se alineen, ¿verdad? Un alineamiento protectivo del canal neural, protegemos la médula. Característica, como les decía, de movilidad universal, tenemos movimiento en flexión, extensión, lateralización y rotación. Y también absorbe y amortigua las fuerzas que se ejercen a nivel de la columna vertebral. Recordemos que el disco está formado por un núcleo, ¿verdad? Un núcleo pulposo, que es el que tenemos aquí, que es como la gel, que al final eso es lo que se sale con las hernias. Y todo esto está rodeado por el anillo fibroso, ¿verdad? Que es el que va a dar la resistencia para que el núcleo no se salga. Esto, por ejemplo, si vemos aquí esta imagen donde podemos ver que este es el anillo fibroso y el núcleo pulposo desgastado y salido que ya forma la hernia discal. Y como les decía, aquí va el nervio, que es el amarillo que se ve aquí, el ganglio de la raíz nerviosa, que es la que está presionada por la hernia discal, ¿verdad? Que eso es regularmente lo que nos va a dar esos dolores que podemos ver en los pacientes, se les duerme la pierna, pierden fuerza. Eso es lo que podemos destacar en este segmento.
Entre sus componentes estructurales está el colágeno, ¿verdad? Es la conexión intervertebral y su estructura lamelar. Y los proteoglicanos, que su función es mantener la hidratación, embeber el agua, hinchar el disco, proporcionar esas turgencias de tejido y regular la pérdida de líquido, ¿verdad? Y sobre todo recordemos que el 80% de disco está formado por agua. Por eso es que muchas veces podemos ver pacientes que no necesariamente tengan una hernia discal, pero sí van a tener discos gastados, ¿verdad? Eso nos va a dar ese problema. Entre los factores de riesgo, vamos a tener siempre, aquí viene algo importante, que son los deportes que lleven impacto, ¿verdad? Alto impacto, o movimientos rotacionales, o incluso que conlleven cargar peso, ¿verdad? Entonces, es un factor de riesgo importante. Recordemos también que para que un paciente tenga un problema a nivel de la columna vertebral, ese paciente va a tener siempre la característica del factor hereditario. Esto quiere decir que va a tener la herencia de que puede padecer de artrosis o osteoartrosis degenerativa y eso pues nos va a ir dando la pérdida de hidratación de los discos y si ya le agregamos alguno de los factores de riesgo pues vamos a tener ya una patología, ¿no? El sobrepeso, que también va a ser algo que nos va a dar cierto tipo de problema para las enfermedades de disco de la columna, es importante, ¿verdad? Muchas veces tenemos un paciente que tiene que bajar peso y lo primero que va a hacer es ir a correr y hacer movimientos de rotación en la esquina donde deja de correr. Y precisamente eso con el sobrepeso nos va a dar molestias a nivel del disco. Entonces, por eso comentaba al principio que es importante que los pacientes, cualquier persona que quiera iniciar ejercicio, debemos de enseñar a poder hacer y ejecutar bien los ejercicios, ¿verdad? Pues también importante, la nicotina es un factor que va primariamente a hacerle daño al disco. Y sobre todo si tenemos factores de estrés, ¿verdad? Depresión, este tipo de factores nos van a ayudar a que los pacientes que tengan problemas en de la columna vertebral aumente su volumen, ¿verdad? Importante, cuando nos llega un paciente deportista o que quiere ser deportista o que quiere iniciar un ejercicio y llega lesionado, siempre tenemos que definir si va a ser un atleta o un amateur, ¿verdad? Aquel que quiere empezar, que tiene el deseo de empezar a hacer ejercicio, pero que no lo ha hecho de repente durante toda su vida o en un buen tiempo, ¿verdad? No ha podido hacerlo. Y el atleta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el atleta regularmente va a ser aquel paciente que o se dedica al deporte, ¿verdad? Como me ha pasado con varios pacientes de la CAG que he tratado, pero muchos pacientes tienen becas estudiantiles por hacer el deporte que les guste, pacientes que incluso reciben un sueldo, ¿verdad? Para poder subsistir y poder ganar esa parte en el deporte. Pacientes que viven, por ejemplo, del deporte como el futbolista, ¿verdad? Hay futbolistas de equipos que llegan a tener lesiones y es muy diferente tratar a un paciente atleta que gane de eso, que se dedica a eso al 100%, a un paciente que se dedica a otra cosa totalmente diferente. El ejercicio pues lo va a dejar para el fin de semana, para los momentos libres, ya sea para recreación o simplemente para estar con una calidad óptima. Es muy diferente tratar a los pacientes porque los objetivos van a ser muy distintos, ¿verdad? Por eso les decía que hay que dejar un poco a un lado el tabú de que el paciente que ya está operado de columna o que tiene un problema de columna ya no va a poder practicar el deporte, porque pues es totalmente falso. Actualmente ya no es permitido pensar así. Al contrario, tenemos que pensar en rehabilitar a ese paciente y llevarlo a una calidad y una salud óptima en su columna para que él pueda estar haciendo su deporte favorito o el deporte que se dedica. Lo otro importante es la edad y las preferencias que tengan, ¿verdad? No es lo mismo tener un paciente que le guste la natación, por ejemplo, a un paciente que le guste el básquetbol o el karate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el que prefiere el karate va a tener más riesgo de seguir con la molestia, de seguir con los problemas, alguien que le guste la natación, porque la natación va a ser un deporte que el paciente pues le va a ayudar a su columna a mantener esa musculatura óptima y va a padecer pues menos de ese tipo de problemas. La edad es un factor también muy importante. ¿Por qué? Porque con la edad, si ya es un paciente mayor, ¿verdad? Hay veces me ha tocado ver pacientes que practican karate, ya tienen mucha artrosis en la columna
el disco se ha ido hacia atrás, entonces ya están muy malitos, pero literalmente me han dicho, prefiero morirme que dejar de practicar el karate, ¿verdad? Y definitivamente uno tiene que lidiar con esto para que el paciente entienda que su vida pues va a cambiar un poco, no al 100%, pero va a tener que hacer otros ejercicios a la par para que él pueda seguir haciendo su karate y sobre todo vivir sin dolor, ¿verdad? De lo contrario, pues va a ser un paciente que va a estar con dolor, que va a estar haciendo pues lo que le gusta, pero con una vida dolorida, ¿verdad? O tomando un montón de pastillas. Recordemos que con cada paciente uno de los objetivos principales es que esté sin dolor, sin necesidad de tomar medicamentos y haciendo ejercicio y no digamos sus actividades normales, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bien claros los objetivos con el paciente en cuanto a su edad, sobre todo, y sobre la preferencia del deporte que tenga, ¿verdad? Como les decía, lo más importante en esta parte es caracterizar al paciente y definir los objetivos personalizados con cada paciente que tengamos. Definir bien qué es lo que queremos, ¿verdad? Me ha tocado ver pacientes, por ejemplo, que hay que saber bien si van a querer seguir haciendo el deporte o ya están convencidos de que van a cambiar un poquito la rutina o van a bajar un poquito la carga biomecánica. Entonces esto les va a ayudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente ya sabe a qué va, no va con falsas expectativas, ¿verdad? No podemos decirle a un paciente que tenga 70 años que le guste correr o salir a caminar, que con el trato ya sea conservador o quirúrgico va a regresar a la actividad que tenía cuando tenía 40 años, ¿verdad? Es falso, ¿verdad? No crear falsas expectativas en el paciente. Por eso es importante hacer un plan, ¿verdad? Definir bien los objetivos con cada paciente para poder tratar de darles lo mejor, pero personalizado al paciente que estamos viendo. Lo más importante es hacer un buen diagnóstico. Me he topado con pacientes que vienen multitados con diferentes ideas, a veces pues han consultado, no son médicos, hacen algún tratamiento alternativo y de repente no tienen un diagnóstico, ¿verdad? Solo saben que les duele la espalda o que les duele para caminar o les duele en algún momento del día, pero en realidad nunca han dado el diagnóstico de qué es lo que tiene o por qué es la causa del dolor. Entonces, creo que primordial es saber el diagnóstico, ¿verdad? Si es una lesión, por ejemplo, determinar por qué sucedió la lesión, ¿verdad? Si en realidad fue una lesión que definitivamente eso fue lo que causó el dolor o ya era una enfermedad que traía y pues con una lesión por mínima que fuera, ahí empezó con el problema, ¿no? Entonces lo inicial va a ser el diagnóstico. Entonces siempre recordemos que la evaluación clínica es lo más importante, la historia clínica, ¿verdad? El examen físico. La historia clínica, importantísima porque nos va a dar qué hace el paciente, a dónde vamos, ¿verdad? Nos va a dar esa visión, esa dirección de qué queremos con nuestro paciente. Y bueno, el examen físico ya nos va a completar un poquito de todo esto que estamos viendo en nuestro paciente para poder definir su objetivo. Después, cuando tengamos eso definido, pues pasamos a la radiografía, que es creo, el examen de base, ¿verdad? Algo básico que nos va a ayudar a definir la parte mecánica de nuestro paciente y así vamos a poder ir ya armando ese rompecabezas para ir definiendo bien qué tiene nuestro paciente, ya sea si es una lesión. Por ejemplo, he tenido motoristas o ciclistas que se caen de la bicicleta o de la moto y lo que tienen va a ser una fractura, una lesión del interespinoso, y es una lesión más severa, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a ver esa radiografía para ver cómo vamos a encontrar a nuestro paciente. La radiografía siempre, si no es una lesión, estamos sospechosos una fractura o una luxación, la radiografía siempre se va a pedir con el paciente en posición parado y vamos a ver siempre una radiografía en posición antero-posterior para poder ver bien la alineación, definir bien nuestra vértebra, pedículos, las articulares, que se las defino aquí, y las transversas, ¿verdad? Muchas veces nos topamos con sorpresas y vemos que de repente el paciente tiene algún cambio congénito, alguna anomalía congénita, y eso va a estar produciendo muchas veces el dolor, ¿verdad? Algo que de repente había tenido siempre y por una lesión empezó con la mayor parte de dolor. Y las radiografías laterales que siempre nos van a servir para ver la estabilidad, ¿verdad? Nos imaginamos una línea ahí donde estoy pasando el puntero, una línea posterior y una línea anterior,
y definimos los espacios de los discos, ¿verdad? Asimismo también los agujeros de conjunción. Entonces, con esto vamos a saber si el paciente tiene una buena estabilidad a nivel de la columna o no, ¿verdad? Estas se las traje ahí solo para ver un poquito de cómo está el paciente, que muchas veces vamos a ver ya cambios degenerativos, ¿verdad? Ya vemos osteofitos, vemos cómo está cerrado los espacios totalmente por el desgaste. Esto es común verlo en un paciente ya de mayor edad, ¿verdad? Pero me he topado con pacientes que quieren seguir trotando, por ejemplo, trotado toda la vida y quieren seguir haciéndolo y pues nuestro deber es tratar de cumplir eso, ¿verdad? Tratar de cumplir ese objetivo del paciente. Si pensamos en que va a ser algo un poquito más complejo, ya el paciente viene con una pierna dormida, ya tiene adormecimiento de alguna parte de los miembros, ¿verdad? Puede ser cervical o lumbar, pues toca después de la radiografía hacer una resonancia magnética para poder descartar que no haya hernias, que no la médula esté bien, que las raíces nerviosas estén bien. Entonces hacemos la resonancia, ¿verdad? Y en la resonancia, como les decía, la característica es que vamos a poder ver también nuestro sacro, cuerpos vertebrales, como los estamos viendo aquí. Vamos a ver los discos como les comenté al principio, 80% agua, entonces en la resonancia los vamos a ver blancos, así como se ven aquí. Y si se dan cuenta, la médula la podemos definir aquí, que va atrás, y tenemos que verlo pues, así como vemos acá, todos los espacios. Y eso nos va a ayudar a definir si el paciente cursa con una compresión de nervio, cursa con una compresión medular o no. Aquí vemos podemos ver el disco intervertebral gastado, en esta sí se diferencia bien. Podemos ver los discos blancos, que son discos sanos, y el L5C1, que es un disco gastado totalmente. Si se dan cuenta, pues aquí la médula está totalmente libre, ¿verdad? No vamos a ver compresión, pero ya solo con el hecho de tener este disco, el paciente puede cursar con dolor, ¿verdad? Aquí vamos a ver las proyecciones axiales, donde podemos ver cómo está formado nuestro arco posterior, las articulares las vemos acá, cuerpos vertebrales y el canal raquídeo, la raíz nerviosa para el lado derecho y para el lado izquierdo. Y aquí, por ejemplo, vemos un paciente que sí tiene una hernia, que vemos aquí cómo sale del margen del cuerpo, el margen del cuerpo está aquí, y aquí viene el disco, ¿verdad? Intervertebral que viene ya tapando un poquito de lo que es el canal raquídeo y dando compresión a nivel del saco ural. Eso ya, por eso tenemos dolor. Casos un poquito más severos como este, donde vemos ya los discos gastados. Vamos a ver, sale el punto, ahí está. Se dan cuenta, los discos aquí casi todos están negros y tenemos una hernia de escala aquí totalmente tirada para atrás, donde comprime el nervio, ¿verdad? Comprime la médula. Miren el diámetro que tenemos aquí arriba y cuando llegamos al lumbar 4 con lumbar 5 totalmente cerrado, ¿verdad? Esto es importante definirlo también. Casos como este, una artrosis degenerativa de columna lumbar, podemos ver aquí, por ejemplo, la médula, cómo se cierra aquí a nivel de L4, L5. Tenemos otra hernia aquí en nivel L3, L4 que comprime médula. Y aquí en L3, L4, perdón, L2, L3 tenemos otra hernia. Verá que no es una mayor compresión, pero esta es causa de dolor también. Los tratamientos, ¿verdad? Siempre por nuestras escalas, ¿verdad? Nuestras escalas de tratamiento siempre nos va a dejar en la base. El tratamiento conservador, ¿por qué la base? Que esto, el tratamiento conservador lleva lo que es la fisioterapia y en determinado tiempo medicamentos que no son medicamentos que se dejen para siempre, ¿verdad? Pero en determinado momento, pues sí debemos de manejar aquí la fisioterapia y es la base porque la fisioterapia nos va a ayudar en todos los procesos que llevemos. Podemos hacer, si el paciente no alivia, ya podemos pensar en procedimientos de invasión mínima, discoidectomías, sistemas dinámicos que casi no se usan actualmente, artroplastías que casi tampoco, casi nos vamos cuando ya es mucho el problema, tenemos que llegarlo a resolver con una artrodesis o incluso una reconstrucción vertebral. Los tratamientos conservadores, como les decía, fisioterapia, programa de ejercicio, el uso de fajas, que aquí me detengo un poquito porque las fajas tratamos de no usarlas de protocolo porque pueden
afectar la parte muscular, ¿verdad? Lo van a aguadar y eso no queremos, que el músculo esté flojito, no queremos un músculo fortalecido. En este caso clínico tenemos un paciente masculino de 32 años, dolor crónico lumbar agudizado en los últimos meses, corredor de a diario, ¿verdad? Limitado desde hace 3 semanas. Vemos la resonancia, vemos una resonancia casi normal. Tenemos la médula muy libre, quizá un anillo fibroso prominente, le llamamos cuando tenemos estas imágenes de acá. L4, L5, L5S1, pero médula libre. Entonces, nos va bien aquí porque es un paciente que no tiene ningún tipo de indicación quirúrgica. Y pues el tratamiento va a ser siempre el ejercicio. Tratamos acá de que antes de empezar el ejercicio empiece su proceso de fisioterapia. Lo importante es relajar musculatura, ¿verdad? Hay que relajar la musculatura, que la musculatura esté bien, que nuestro paciente se mantenga con la musculatura lo más normal posible, que se relaje el músculo y después de tenerlo ya relajado, vamos a poder tener ese músculo con un fortalecimiento, o sea, lo podemos empezar a fortalecer hasta que ese músculo esté relajado. No podemos saltar eso porque si empezamos a fortalecer un músculo que está contracturado, vamos a fortalecer fibras de mala calidad. Y la fibra muscular de mala calidad no nos va a ayudar para nada. Si logramos cumplir con el protocolo de que relajen el músculo primero con fisioterapia, relajantes musculares, inflamatoria etapa de ejercicio, para que pueda el paciente reincorporarse a su actividad de ejercicio que a él le gusta. Este otro caso clínico, una paciente femenina de 19 años, dolor lumbar de 2 semanas de evolución, levanta pesas desde los 15 años, ¿verdad? Y vemos en una radiografía, pues tenemos una escoliosis, ¿verdad? Aquí podemos ver que la columna, en vez de estar recta, si ven, la vemos con la curvatura, que entonces va a ser una escoliosis idiopática juvenil o del adolescente, que es una de las muchas escoliosis que hay, pero esa es la más común, ¿verdad? En este igual, el tratamiento conservador va a consistir fisioterapia, sobre todo enseñar posturas de la paciente para que ella pueda educar a su músculo y poder mantenerse lo más recta posible, ¿verdad? La curva, siempre les explico a los pacientes, no va a desaparecer, esa va a seguir ahí, pero él va a estar, el paciente tiene que estar sin dolor y clínicamente muchas veces no se ve, físicamente uno no le nota, a menos de que haga la radiografía, ¿verdad? Es más de 21 grados, probablemente sí se va a ver clínicamente, pero no nos tenemos que preocupar sino hasta los 42 grados, ¿verdad? Del ángulo de curvatura que nos puede dar problemas clínicos, ¿verdad? Si no, de lo contrario, no hay que preocuparse. Los tratamientos de mínima invasión, como les mencioné, van desde la endoscopía a hacer heridas pequeñas, a usar sistemas tubulares con luz, ¿verdad? Eso nos va a ayudar un montón. Se está usando mucho. Es el caso de un paciente masculino de 28 años, dolor severo de columna lumbar, radiculopatía de los miembros inferiores, de la CDG, alterofilia, presente el caso también, es que platicamos y lo he presentado en algunos lados, porque en realidad, pues si se dan cuenta, el paciente no tiene una compresión tan severa, pero sí tiene varios discos gastados con discos herniados que seguramente causan dolor. Se optó por un tratamiento de mínima invasión, se le hizo un recalibraje lumbar, varios niveles, los 3 niveles se lo trabajaron. Algunos niveles se le trabajaron bilateralmente y algunos solo de un lado, pero se realizó el recalibraje con tubular. Y este es el paciente con la evolución a las 12 semanas, ya levantando el peso, ¿verdad? No estaba al 100%, pero estaba empezando a entrenar, ¿verdad? Vemos el video del paciente haciendo esto, ya es 12 semanas después de la cirugía. Ya con entrenamientos, todo había bajado de peso, se le había dicho al paciente que nadara, era una de las condiciones que tenía para volver a entrenar, pues tenía que nadar, tenía que empezar a fortalecer esos músculos para aguantar esa parte, ¿verdad? Aquí tenemos otro video del mismo paciente ya con 150 kilos, ya unas semanas después, y está entrenando casi al 100%, preparándose para una competición. Y esto es a las 16 semanas, paciente levantando 210 kilos, paciente la verdad que es uno de los casos que mejor se puede ejemplificar que un paciente puede tener una recuperación al 100% e incluso competir a altos niveles.
Él en esa época tenía 28 años, ¿verdad? Compite actualmente, porque en la federación, pues creo que él me había contado que se jubilan a los 32 años, entonces les faltaba ahí unos añitos, pero él todavía tenía metas que cumplir y pues actualmente sigue entrenando y sigue compitiendo. Este es un caso, un paciente masculino de 23 años, dolor severo que se irradia del miembro inferior derecho. Vemos aquí, se los explico, tiene una hernia, se llama hernia extruida porque todo el contenido discal se salió hacia atrás. Y está, pues, está por demás decir que tapando al 100% la raíz nerviosa. Se optó por irlo a sacar endoscópicamente, ¿verdad? Entonces ahí hacemos la endoscopía, la explico rapidito, esta es una discografía donde empezamos a meter medio de contraste al disco, lo hacemos con este sistema tubular para a posicionar al disco. Lo ponemos en el endoscopio, que es este aparatito que ven aquí, nos va a ayudar a entrar. Y a este endoscopio, a diferencia de los que usamos en rodilla o hombro, en este es de un único canal. Este es el canal de trabajo, era mi canal de trabajo, donde tengo aspiración, tengo donde pongo la cámara, la fuente de luz, y la cámara va a estar en el lente, que va a estar aquí abajo. Y yo trabajo en este canal de trabajo, ¿verdad? Ahí meto las pinzas y todo para ir a sacar el disco. Aquí se ve poquito, ¿verdad? Se ve poquito la imagen, pero aquí esa es la visión que tengo en mi monitor, donde puedo ver el fragmento donde estoy sacando el disco. Aquí se ve azul porque previamente lo pintamos con azul de metileno y logramos sacar discos como ese disco, que era de este tamaño, ¿verdad? Este es el tremendo disco el que sacamos, paciente aliviado totalmente. Esa es la herida que hicimos, una herida muy pequeña, aquí la podemos ver, parece lunar, ¿verdad? Pero paciente sin dolor totalmente. Caso clínico, artrodesis con caja, paciente de 22 años, hernia discal 4-5, cambios tipo 2 y característica que era balletista desde siempre. Aquí usamos solo una caja por la edad de la paciente, sí la fijamos, pero solo con caja más hueso, que es esta de aquí. La cajita, aquí tenemos los marcadores radiográficos para poder ver, es una caja de PIC, le fue muy bien a la paciente. Este es el disco que se le sacó a él, legrado totalmente. Aquí le grabamos ese disco. Y este es el injerto óseo con que rellenamos la caja. Es un injerto óseo liofilizado cadavérico, el que usamos. En el postoperatorio, en todos los casos, a las 24 horas llega el terapista, levanta al paciente. La clave aquí es el inicio de fisioterapia temprano y podemos ver a nuestro paciente lo más rehabilitado posible. En en esto, pues la mayoría de los casos conseguimos. En la mayoría de los casos conseguimos que los pacientes se rehabilitaran nuevamente. Se rompió la transmisión en vivo de Zoom. Ah, perdón, ahí estamos. Entonces, en la mayoría de los casos hemos tratado de que los pacientes se reintegren. Tengo algunos pacientes que hacen CrossFit, otros que les gusta hacer spinning, algunos que han subido, les gusta el senderismo y ahí están, ¿verdad? Siguen haciéndolo. Pacientes, me tocó hace unos años operar dos pacientes del mismo grupo de ciclismo de montaña, uno cervical y uno lumbar, con 2 semanas de diferencia en lesiones, y pues los dos regresaron a sus deportes favoritos y ahí están, ¿verdad? Pasaron por un proceso de cirugía, luego el proceso de fisioterapia, pero se lograron incorporar. Entonces creo que en conclusión nos tiene que quedar ahorita que lo principal es personalizar al paciente, tener objetivos claros y expectativas que sean reales, ¿verdad? No crear falsas expectativas con nuestros pacientes para que nosotros podamos brindar en realidad algo real a nuestros pacientes, algo efectivo, para que ellos puedan seguir y puedan continuar con sus procesos deportivos, ¿verdad? Mejorarles la calidad de vida, sobre todo para los que ya son mayores, ¿verdad? Pacientes de 70, 75 años que de repente no hacían ejercicio y ahora van a tener que hacer para mantener su columna adecuada.
Entonces eso les va a ayudar a mejorar su calidad de vida, incluso les quita la depresión que muchas veces crea en la falta de movimiento, ¿verdad? El estar sin movimiento, inactivos, eso causa mucha depresión en el paciente. Y con eso, pues logramos quitar todo eso y darle una mejor calidad de vida al paciente y no solo al paciente, sino a su familia también, ¿verdad? Porque muchas veces no solo el paciente lo sufre, sino también la familia que lo tiene que estar cuidando, aparte que sufre ver a su paciente, al que su familiar que aman, lo sufren ver en esa forma. Entonces, con los tratamientos actuales se puede lograr, ¿verdad? Pero sobre todo, no olvidemos que lo básico aquí es tener la clínica adecuada con un diagnóstico adecuado. Agradezco mucho su atención. Cualquier cosa, pues estamos a la orden y me despido.